Hay un versículo en la Biblia que siempre intentamos omitir porque es un versículo que se acerca mucho a la realidad que estamos viviendo. Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Intentamos omitir la primera parte del versículo porque no queremos sufrir, no queremos tener aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿cuáles son estas aflicciones? Las aflicciones que se mencionan en los siguientes versículos pueden incluir pruebas, privaciones, persecuciones, angustias, problemas, tribulaciones, tentaciones, tal como dice el texto. Muchas son las aflicciones del justo. La aflicción no se puede interpretar como sufrimientos personales antes de encontrar a Cristo. Hoy en día muchos testifican de las dificultades mentales, físicas encontradas en familias disfuncionales con miembros vinculados a adicciones como el alcohol, las drogas, entre otras. Muchas personas atrapadas en tales situaciones, aunque difíciles de vencer mediante curas naturales, pueden ser liberadas totalmente en Cristo. Una vez que se toma una decisión por Cristo, tales situaciones de naturaleza personal pueden eliminarse con la ayuda de ministros que incluso pueden recomendar periodos de ayuno. El creyente debe permitir que la vida y la luz de Cristo superen el dolor del pasado. La apropiación de su vida permite a los creyentes experimentar lo que significa tomar su cruz para seguirlo. La pesadez de cualquier carga pasada, presente, se deja a propósito. Solo entonces tú y yo podemos comprender verdaderamente el significado de mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Isaías capítulo 53, verso 5 dice: Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Aquí notamos que todo tipo de enfermedad con cargas asociadas fueron tratadas en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 11, verso 28 dice lo siguiente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo también entiendo con este versículo los que están en depresión, los que están fatigados, los que tienen el corazón roto. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Acabamos de leer también el Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Pero mira lo que dice el versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos es quebrantado. Muchas son las aflicciones del justo, pero debemos mantenernos en oración. Santiago capítulo 5, verso 13 dice: ¿Está afligido alguno de vosotros? Haga oración. ¿Hay alguien alegre? Que cante salmos. ¿Hay algún enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago dice que la respuesta a las aflicciones es la oración. El consejo de Pablo a Timoteo fue simplemente este: soporta las aflicciones. Así que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas las aflicciones nos libra Jehová, pero es necesario una vida de oración. Segunda carta de Timoteo capítulo 4, verso 5. Mas tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Haz plena prueba de tu ministerio, porque ahora estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. Por lo tanto, debemos aprender a soportar las aflicciones y a tener en mente que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará nuestro Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero las aflicciones no deben interpretarse como enfermedades, como tampoco debemos someternos humildemente a las enfermedades. Es importante tener en cuenta que el castigo de Dios es un asunto diferente.
Hebreos capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin castigo, del cual todos participan, entonces sois bastardos y no sois hijos. Pablo caminó en sufrimiento. Muchas son las aflicciones del justo, pero se convirtió en parte de su caminar con Dios. Porque le mostraré cuán grandes cosas ha de padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, verso 16. Aquí Pablo estaba comenzando el ministerio. Y mira qué palabra le dio Dios. Le mostraré cuán grandes cosas ha de padecer por mi nombre. Está hablando Dios, está hablando el mismo Jesús. Te invito a que leas Isaías capítulo 53, verso 4. Se nos dice que Cristo fue herido por Dios y afligido por nosotros porque muchas son las aflicciones del justo y Jesucristo experimentó también aflicción. Ciertamente Él llevó nuestros dolores, cargó con nuestros dolores, sin embargo lo tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Así dice la palabra. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jesucristo también tuvo sufrimiento. Muchas son las aflicciones del justo, pero debemos tener fe en su palabra. La palabra de Dios ayuda a todos los creyentes a perseverar. Debemos tener fe en su palabra. Isaías capítulo 22, versículos del 7 al 13. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto el Señor, versículo 12, Jehová de los ejércitos, llamó este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Qué palabras, ¿verdad? En el contexto histórico de este texto podemos ver que el pueblo de Judá, que estaba en Jerusalén, estaba rodeada por el ejército de Babilonia. Estaban en peligro de muerte y de ser llevados cautivos. En ese tiempo de aflicción, que es el tema que estamos compartiendo, lo que hizo el rey y el pueblo fue poner su mirada en la casa de armas. Lo acabamos de leer en el versículo 8. Pusieron su mirada en fortificar el muro, versículo 10. Construyeron un foso entre los dos muros, versículo 11. Es decir, se prepararon para enfrentar la batalla únicamente a nivel terrenal, a nivel humano, poniendo su confianza en sus armas, en sus muros, pero no tuvieron la actitud que Dios esperaba de su pueblo en este tiempo de aflicción. El Señor quería que su pueblo se humillara, lo buscara, volviera su corazón a Él. Puedes leerlo en el versículo 12. En lugar de eso, el pueblo de Judá lo que hizo fue tomar una actitud de soberbia, de indiferencia hacia Dios. Prácticamente fue una actitud desafiante hacia Dios. No le importó lo que Dios quería de ellos. No querían arrepentirse. Estaban siendo castigados por Dios. Esa actitud fue un pecado que trajo consecuencias duras sobre el pueblo de Dios. Poco tiempo después, toda Jerusalén fue destruida por Babilonia. El pueblo que no murió en la batalla, ¿qué pasó con ellos? Llevados cautivos 70 años a Babilonia. De todo esto podemos tomar una enseñanza muy importante para nuestra vida.
En los tiempos de aflicción, las actitudes son la clave para nuestra bendición, para ser rescatados o para nuestro castigo y destrucción. Ahora vamos a trasladar esa historia y esa enseñanza a lo que estamos viviendo hoy en día. Una pandemia está afectando grandemente nuestras vidas. Muchas personas han muerto. Nuestra manera de vivir, nuestra realidad ha cambiado totalmente. No se sabe aún cuándo esta pandemia va a terminar. Los pueblos y los gobiernos del mundo tienen su esperanza en vacunas. Pero ¿de qué te vale? Te vacunas y otra vez puedes dar positivo. Otra vez puedes tener el virus. Nosotros como pueblo de Dios no podemos tener nuestra esperanza que todo esto termine hasta que aparezca una vacuna. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Por eso, ¿en quién estás poniendo tu confianza en los tiempos de aflicción? Judá estaba poniendo su confianza en las cosas terrenales, sus muros, sus fosos, sus armas, pero no ponía su confianza en Dios, sabiendo que Él les iba a dar la victoria, sabiendo que en Él hay victoria. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Acaso Dios no puede parar esta pandemia antes que aparezca la vacuna definitiva? Porque hay un montón de vacunas. Pero te tienes que estar metiendo dosis, una, otra y otra. ¿Acaso Dios no puede ponerle un alto a esta pandemia? La respuesta todos la sabemos. Sí, Dios puede. Pero hay una actitud que Dios está esperando de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas. Al igual que cuando el pueblo de Judá estaba por ser invadido por Babilonia. El Señor quiere que su pueblo se humille, que nos arrepintamos, que volvamos nuestro corazón hacia Él. Muchos de nosotros lo que el Señor está recibiendo son actitudes equivocadas, al igual que el pueblo de Judá. Vemos en la palabra de Dios algunas de esas actitudes equivocadas en tiempos de aflicción. La primera actitud equivocada es no humillarnos, no reconocer nuestros malos caminos. Queremos vivir siendo igual. No queremos cambiar. El Señor dijo que su pueblo era duro y que su cerviz era como una barra de hierro, es decir, que no se doblegaron delante de Él. Pasara lo que pasara, el pueblo no se iba a humillar. Una cerviz dura significa tener un corazón soberbio, un corazón altanero para con Dios. Y muchos de nosotros, aún en este tiempo de aflicción, no queremos cambiar nuestros malos caminos, no queremos reconocer nuestro pecado, no nos hemos querido arrepentir, no queremos cambiar. Como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos que comprender que las cuarentenas más estrictas, usar las mascarillas, lavarnos las manos constantemente, mantener el distanciamiento social, solamente nos servirán para sobrevivir en este tiempo de aflicción. Pero si nos humillamos, Dios hará maravillas. Él hará el milagro. ¿Qué actitudes estás teniendo en tiempos de aflicción? ¿Qué actitudes equivocadas estás teniendo en tiempos de aflicción? Esta es una, no humillarnos. Hay otra, ser indiferentes con Dios. No querer buscarlo diligentemente, ni aún en tiempos de aflicción. Te invito a que leas Oseas capítulo 5, versículo 15. Este pasaje dice lo siguiente: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Este versículo de Oseas expresa perfectamente lo que Dios espera de su pueblo en los tiempos de angustia, así como lo que estamos viviendo hoy el mundo. Él espera que en la angustia su pueblo se vuelva a Él, que le busque de corazón. Pero ojo, no solo en la angustia, sino también en los momentos de bendición. Porque siempre buscamos a Dios cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas nos van bien nos olvidamos de Él. Hay que buscarle en todo momento. Hay muchos que en lugar de buscar a Dios en estos tiempos de angustia y de aflicción, hemos tenido la actitud de indiferencia hacia Dios. No le buscamos, no leemos su palabra, no oramos, ni siquiera se conectan a los cultos en línea de su iglesia desde casa. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, no se vuelven al Señor. Por eso, para terminar, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo entonces? Tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que humillarnos voluntariamente delante del Señor. Doblega tu cerviz, reconoce tus pecados.
vuélvete a Él de todo corazón. No esperes más. Hazlo ahora. Hazlo en este día. En tiempo de aflicción, busca a tu Creador. Radio Solidaria, una radio comprometida.